Te lo dije, no tardamos nada, ya estamos de regreso. Continúa con el programa. ¿Tú sabes quién hizo la portada de tu libro de la escuela? La siguiente cápsula nos hablará un poco de eso. Existe en nuestro país un acervo maravilloso que se ha titulado la exposición Arte y Educación. Las obras de arte en las portadas de los libros de texto gratuitos que se presentan en diferentes estados de nuestro país. Esta idea nació con motivo de los 40 años de existencia de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos. Y ellos fueron los que organizaron en colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Esta es una muestra que reúne las portadas de los libros de texto gratuitos, ilustradas por artistas plásticos mexicanos desde hace 4 décadas. En esta exposición, tú puedes recorrer diversas corrientes artísticas de la pintura. La Conalitec, desde su creación en 1959, tiene como objetivos la producción y distribución de los libros que han de utilizar los alumnos que cursan la educación primaria, así como tú y como yo. Con el propósito de crear una relación sensorial, emotiva y educativa entre los niños y la cultura de nuestro país, decidió incorporar, desde entonces, en las portadas de los libros, obras de reconocidos maestros de las artes plásticas. Imágenes de héroes nacionales como Hidalgo, Morelos, Madero y Juárez permanecieron durante 2 años en las portadas y fueron inmortalizados por muralistas como David Alfaro Siqueiros, Raúl Anguiano, Alfredo Salce, Roberto Montenegro y Fernando Leal. La obra que más significado tiene para la comisión y para muchos que estudiaron la primaria durante la época de los 60 es La Patria, del maestro Jorge González Camarena. Esta obra fue utilizada durante 10 años en todos los libros de texto gratuitos, reproduciéndose más de 400 millones de veces. Más tarde, se invitó a pintores de distintas corrientes para que elaboraran nuevas portadas, con el propósito de familiarizar a los alumnos con las más variadas manifestaciones de la plástica mexicana contemporánea. Geometrismo, surrealismo o abstracción fueron algunos de los movimientos que se quedaron plasmados en las portadas de los libros a través de las obras de Leonora Carrington, Rafael Coronel, José Luis Cuevas, Rufino Tamayo, Gilberto Aceves Navarro y Arnold Belkin, entre otros. Esta exposición es una suma de expresiones individuales y de talentos que dieron vida a las portadas de los libros de texto gratuitos. Las ciudades y estados donde se ha visto son Colima, Tijuana, Monterrey, Querétaro, Mérida, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa, Jalapa y Oaxaca. Y la pudimos tener aquí en el Centro Cultural El Refugio en Tlaquepaque. Ojalá que no sea la última vez que puedas apreciar la historia de los libros de texto, desde los que usaron tus papás hasta tal vez tus abuelitos. Muchos de ellos son desde antes que tú y yo naciéramos. Si no la viste, en Mundo Caracol ya la pudiste conocer y saber un poco sobre ella. ¿Por qué le gusta enseñar a los niños a trabajar con el barro? Pues no para que trabajen, sino para que se diviertan y hagan creatividad, para que se distraigan en algo muy positivo y que lo hagan como una buena diversión, como un juego. Y eso tiene mucho que ver con la creatividad de los niños. ¿Por qué te gusta hacer figuras de barro? Porque es muy entretenido y me gusta mucho hacerlo. Mi abuela me aprendió a hacer figuras de barro, hacer de muchas formas como jarros y figuras. ¿Qué es lo que más te entretiene respecto al barro? El molde, porque se siente bien suave. ¿Qué figura estás haciendo? Una fuente, ¿Dónde aprendiste a hacer figuras de barro? con mi abuelito. ¿Y por qué te gusta hacerlas? Porque es divertido y podemos expresar lo que sentimos. ¿Qué figura estás haciendo? Una fuente, ¿Dónde aprendiste a hacer las fuentes? viendo a mis tíos. ¿Por qué te gusta hacer figuras de barro? Porque es divertido y puedes enseñarte a usar tu imaginación. ¿Usted dónde aprendió a trabajar con el barro? Pues como mi padre era escultor y artesano, autodidacta, y mis tíos también, en la casa, mi mamá siendo viuda, trabajó el barro y ahí nos salió adelante. Y de ahí aprendí, y aparte en la Escuela de Artes Plásticas, de ahí he aprendido. ¿A qué edad aprendió y cómo aprendió? Pues, tal vez la segunda respuesta primero.
aprendí como ustedes, como de niños también, jugando. Ya a través de la técnica en la escuela, y me gustó elaborar por mí mismo las obras, no tanto de moldes, sino yo solo modelar y luego de ahí sacar molde, que es muy importante eso, es sacar molde uno mismo de la obra que uno mismo hace, para que se quede. ¿Qué es lo que más le gusta de trabajar con el barro? Me gusta mucho trabajar la figura humana, el retrato, darle la expresión que se me hace muy importante. También relieves, que son muy bonitos los relieves, es lo que me gusta trabajar. ¿Algún mensaje que le quiera dar a los niños que están viendo este programa? Claro que sí, pues más que nada los niños cuando tienen esa habilidad, hay que motivarlos para que salga de ellos la creatividad. Ahí ellos se manifiestan. Y cuando hay un niño que tiene una facilidad para hacer un animalito, hay que ayudarlo. ¿Qué figura estás haciendo? Un chavo del 8 y un caracol. Un jack. Un caracol y una fuente. Un tastuán. ¿Dónde aprendieron a hacer figuras de barro? Con mi abuelita. Con mi abuelita y mi mamá. Mi abuelito y mi bisabuelo y mi papá. Mi abuelito y mi papá. ¿Por qué te gusta hacer figuras de barro? Porque es muy divertido y creativo. Porque podemos abrir más nuestra imaginación y crear cosas nuevas. Es porque es muy divertido y es una forma de pasar el tiempo. Porque me gusta, porque mi papá hace esto y me gusta hacer los tastuanes. Y cuando vi la danza me gustó y los empecé a hacer con mi imaginación. ¿Se piensan dedicar a ser artesanos? Sí, porque en mi familia todos somos artesanos. Sí, porque es una tradición que llevamos todos. Sí, porque todos los de mi familia han sido artesanos. Porque mi papá es artesano y es lo de aquí de Jalisco, ser artesano. Artesanía mexicana. La palabra artesanía se refiere al trabajo realizado de forma manual por una persona, en el que cada pieza es única y distinta a las demás. Casi siempre son objetos decorativos o de uso común. México es un país rico en artesanías tradicionales que han permanecido desde hace siglos y han ido pasando de generación en generación gracias a la creatividad e imaginación de los artesanos, así como la forma, el color y los materiales. Todas las artesanías en México son de una tradición creativa que se remonta hasta las épocas prehispánicas y se hacen a lo largo del país en diversas y llamativas formas. Aprovecha para ir a comer o tomar algo que se te antoje. Aquí te esperamos, pero no te tardes.